predicación: crecer sin pervertir el Evangelio. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Amado Dios, pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, quien transforma nuestros corazones, que seas tú, Señor, en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te vuelvo a decir, el título es crecer sin pervertir el Evangelio. ¿Y por qué este título? ¿Por qué pensar sobre esto? Hoy en día, ¿verdad? He compartido que hay tantas congregaciones y todas están creciendo, pero muchas de las veces, por querer que la congregación crezca, se empieza a pervertir el Evangelio. Ya no se da un Evangelio real, o ya no se transmite el mensaje que Dios quiere dar a nuestras vidas, sino hoy presentamos un Evangelio diluido, un Evangelio falso. Muchas de las veces, ¿verdad?, empezamos a distorsionar la palabra de Dios. Y el Evangelio, la palabra, tiene poder para transformar vidas. Pero un Evangelio que está pervertido, un Evangelio que está adulterado, pues no va a cumplir su efecto. Y es por eso que nosotros debemos estar atentos a todo eso. El Señor nos dejó la gran comisión. Esto es para la iglesia. Y vamos allá a la palabra de Dios, a Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 15 y 16, ¿no? Es Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Cuando estés ahí, por favor, dices con fuerte amén. Amén. Nada más uno. Okay. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, ya son dos. Amén. Ok, bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice, Jesús es el que está hablando y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Vayan por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Quiero que cheques esta, vamos a decir, esta exhortación que nos hace el Señor. Este mandamiento que nos da el Señor. Vayan por todo el mundo. No dice que solamente en la colonia, no dice que solamente en tu país, sino vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y cuando dice a toda criatura, está hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, a todas las personas, blancos, negros, gordos, blancos, a todas las personas. El Señor quiere que todos le conozcan. Pero hay algo aquí en el versículo 16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Entonces, si yo te digo la palabra evangelio significan buenas noticias o buenas nuevas, ¿dónde está una buena noticia que te dicen que te vas a ir al infierno? Porque aquí dice que el que no cree será condenado. El que no cree se va al infierno. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que creas o no creas en el evangelio, el infierno existe y es real. El infierno existe y no es real, y es real. Fíjate que una de las cosas que yo quiero decirte acerca de esto es que tú puedes decidir ir al infierno. Y el Señor nos deja su palabra para que tú escuches el mensaje hoy aquí. Porque es mejor escuchar el mensaje aquí y puede ser doloroso a que llegues a la presencia de Dios y que ya no haya vuelta de hoja y te vayas al infierno. Y el decir que son buenas nuevas o buenas noticias es porque el Señor te deja su palabra, te deja la enseñanza para que el día de hoy tú puedas saber cómo caminar, tú puedas entender lo que es la salvación. Muchas de las veces nos incomoda escuchar el evangelio, muchas de las veces se nos hace aburrido y muchas de las veces decimos, ese pasaje ya lo leí, pero no lo has puesto en práctica. Y esto es a lo que el Señor nos está llamando. Hoy, bueno, pues se levantan muchos y dicen que son evangelistas. ¿Pero qué predican? ¿Cuáles son las buenas noticias que predican? A veces como casa de restauración salimos a compartir el evangelio, pero ¿qué predicamos?
que hay una casa de restauración para drogadictos, alcohólicos, donde no se les golpea, donde se les da café, donde se les da pan, donde se les da sus 3 comidas, donde se bañan con agua caliente, donde tienen una cama. Esas son las buenas noticias que el Señor Jesucristo nos manda a predicar. Para eso derramó su sangre, para que nosotros predicáramos esto. Y cuando nosotros hacemos esto, solamente estamos predicando un evangelio cómodo. Adulterado. Un evangelio que no es el evangelio que el Señor Jesucristo nos manda a predicar. Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos lleguen a la presencia de Dios. Y Él nos dice la importancia que hay en predicar el evangelio. Y solamente a través de Él vamos a ir a la presencia de Dios. Fíjate, vamos a ir a Mateo 12:31. Porque muchas de las veces no entendemos la palabra de Dios y ya queremos ser evangelistas. Y ya queremos que me la den de apóstol, porque ahora ya ni pastor quiero ser. Sí, Mateo 12:31. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: por tanto, les digo, está hablando el Señor Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjate, yo no sé cuál sea tu pecado, porque muchas de las veces todavía dices que eres cristiano y estás lleno de pecado, vas cargando con tu costal de pecado. Y eso quiero que se interprete bien. Dice, voy a volverlo a leer. Por tanto les digo, todo pecado, ¿qué es todo? Todo. Todo. Pero estamos aquí viendo la Biblia que fue escrita en griego, y en griego todo significa todo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y aquí nos dice la palabra de Dios que este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Esto sí, el Señor no lo perdona. Y muchas de las veces te preguntan, ¿y qué es la blasfemia? Recuerdo una ocasión, estábamos en Hidalgo, habíamos ido con un grupo de misioneros, y uno de los jóvenes se acercó a nuestro líder y le dijo, quiero platicar con usted. Se acercó, estuvieron platicando un buen rato, pues veíamos solamente que el joven lloraba, no escuchábamos qué. Pero nos decía el líder, es que este joven lloraba porque decía que Dios no lo iba a perdonar, que él se iba a ir al infierno. Y le preguntaba, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se va a ir al infierno? Y él decía, porque he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y mi líder le decía, te aseguro que no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en el Evangelio, no creer en el perdón, no creer en la misericordia de Dios. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice que todo pecado será perdonado. Descansa, por favor. Ay, es que pensé que ese no iba a ser perdonado. Claro que sí, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarte de todo pecado, es suficiente para limpiarte de toda maldad. Si tú dices que el pecado que tú has cometido no alcanza misericordia, estás diciendo que la sangre de Jesús no fue suficiente. Y esto es una ofensa para el Señor. La sangre de Jesús fue suficiente para limpiarte de pecado. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, tetelestai, pagado, eres libre. Y puedes llegar a la presencia de Dios. Por eso el Señor nos decía en el texto anterior, que el que no creyere será condenado. Y hoy tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la Biblia para poder escudriñar cada uno de los puntos y saber que eres perdonado, si es que tú quieres. Si es que tú quieres aceptar el Evangelio de Jesucristo, pero el Evangelio real. Y te digo una vez más, el infierno existe. Lo creas o no, te guste o no te guste, y es Dios quien está interesado en que no vayas a ese lugar de tormento. Hoy, bueno, pues también hay sectas que niegan la existencia del infierno. Hay sectas que te dicen, el infierno no es real, no existe. ¿Cómo un Dios tan bueno va a permitir que un hijo vaya al infierno? No, el Señor no te está mandando al infierno, tú estás decidiendo ir. El Señor hizo el sacrificio perfecto. Si no, ¿a qué vino Jesús? Si no, ¿a qué vendría el Señor Jesucristo? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué pagó tanto?
Y es necesario que nosotros compartamos hoy el Evangelio. El Evangelio es que hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús si tú quieres. Si tú quieres, no vas a ese lugar de tormento. Si tú quieres, desde hoy eres un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no puedes entrar a la presencia de Dios. No entras. Y no creas que te vamos a vender ahorita, vamos a poner a una persona con una libreta y 500 pesos para que apunten tu nombre en el libro de la vida. No, no, no. Esto es algo espiritual. Esto es que tú crees. Y no tiene que ver con el pastor, con el líder, con el ungido, con el apóstol. Esto es entre tú y Dios, que tú creas el Evangelio. Y si tú crees el Evangelio, hoy mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esta es la misericordia de Dios. Esto es el amor de Dios. Y precisamente por eso Dios quiere que alcancemos a todos. Que nosotros prediquemos a todos. Vamos allá a la palabra de Dios, ahí a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Amén. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. Y esto es interesante porque el nombre de Jesús significa Salvador. Salvador. Jesús es mi Salvador. Satanás tuvo oportunidad de destruir tu vida. Tuvo la oportunidad de aniquilarte. No lo hizo. Y ya te le saliste de las manos porque ahora tú puedes decir Jesús es mi Salvador. Amén. Y a ver que se ponga con él. Dice la Escritura que él va delante de ti como poderoso gigante. ¿Tú crees que el enemigo puede hacerte algo? Y cuando tú conoces el Evangelio y cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida y cuando tú eres un hijo de Dios, no hay demonio que te pueda tocar. Tienes que creer el Evangelio. Y para eso es que el Señor nos pide que nos congreguemos, que estemos reunidos en su nombre. Voy a volver a leerlo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es el anhelo de Jesús, que una persona, que cada vez que alguien que tiene problemas, que tiene conflictos, que tiene necesidad, invoque el nombre del Señor. Que cuando una persona está a punto de morir, invoque el nombre del Señor y sea salvo. Pero también nos dice la Escritura que mucha gente no conoce el nombre de Jesús. Mucha gente no invoca el nombre del Señor porque no le conoce. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. Tú puedes ser esa persona de pies hermosos que lleva el Evangelio, aquellos que lo necesitan. Hoy mucha gente está muriendo sin esperanza, sin fe, sin Dios, y se va al infierno. Porque el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el Evangelio. Y tú estás aprendiendo, acumulando, guardando, pero no compartes las buenas nuevas. No compartes el Evangelio. Hay una parte en la Escritura donde nos dice que en Apocalipsis que Jesús limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Y nos preguntamos, ¿cómo es que va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos? Si en la Biblia dice que ahí ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. ¿A qué se refiere entonces cuando dice que Él va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos? ¿Habrá lágrimas o no habrá lágrimas? Dios tiene que mostrar que el infierno es real.
Dios nos tiene que mostrar, aunque te vayas a la presencia de Dios, Dios te va a mostrar que el infierno es real. Y vas a ver cómo muchos de tus conocidos, de aquellos de los que les dices tus cuates, tus hermanos, tus carnales, se van al infierno porque tú no les predicaste. ¿Cómo te sentirás en ese momento? Pero estamos muy cómodos. Seguimos predicando una casa de restauración con todas las comodidades. Pero el Evangelio no se predica. Hoy tenemos que buscar que la gente invoque el nombre del Señor. Y hoy tienes, mi hermano, mi hermana, que escudriñar la palabra de Dios para poder compartir el Evangelio real. Fíjate lo que Jesús dice acerca de las Escrituras. Juan 5:39. Jesús está hablando a los fariseos, está hablando a la gente conocedora de las Escrituras. Juan 5:39, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es echarle un vistazo, no es ponla ahí en tu cuarto, ahí abierta en el Salmo 91 y ponle una veladora. No es eso, eso no es escudriñar. Escudriñar es estudiar a profundidad, encontrar el significado de la palabra. Y Jesús mismo es el que está diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. Toda la Escritura, estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy muchos cristianos dicen, pero es que ya estamos bajo la gracia, entonces nada más voy a estudiar el Nuevo Testamento. No. Toda la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. O en tu versión dice la parte que te guste de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, es porque Dios tiene un mensaje que darnos en toda la Escritura. Y toda es de suma importancia. No es nada más lo que te agrade, porque hoy queremos hacer un buffet de la palabra. Solamente voy a tomar lo que me guste, solamente lo que me parezca bueno. Y bueno, pues toda fue inspirada por Dios. Él inspiró a los hombres para que la escribieran. Entonces, las cosas con Dios son muy serias. Vamos a seguir con la lectura de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí te dice en el 17 cuál es el propósito. A fin, o el propósito, de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Jesús? Yo. Tú eres el hombre de Dios. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios se tiene que preparar con la palabra para toda buena obra. Para eso el Señor te dejó las Escrituras. Y pues bueno, todo lo que el Señor nos ha dejado es para la iglesia hoy, para cada uno de sus hijos, y tenemos el Evangelio. Y si lo hacemos como Él lo dice, entonces se convierten en buenas nuevas. Muchos todavía están caminando
¿verdad? Con prácticas religiosas. Hechos 15:1. Amén. Hechos 15, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, estamos viendo un problema en la iglesia primitiva. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, querían aplicar la ley para los cristianos. Y decían, ahora se tienen que circuncidar. Entonces, muchas de las veces todavía hay lugares donde se quiere caminar con religiosidad. Es que para ser salvo, tienes que ponerte el velo. Las mujeres no se pueden maquillar. No pueden usar aretes. No pueden entrar con pantalón. Y hacemos de todo esto cargas y cargas y cargas. ¿Y el Evangelio dónde quedó? ¿Y dónde quedaron las buenas noticias? Tampoco te estoy diciendo que puedas estar en la presencia de Dios como te plazca. Porque cuando vas a una reunión, a una fiesta, procuras ir bien. Si vamos a estar en la presencia del Señor y como hermanos, pues también vamos a hacerlo en ese orden. Y cuando hablo de esta forma religiosa, me recuerda a una mujer que ella no conocía el Evangelio, llegó por primera vez a una congregación y ella llegó con una minifalda. No, ¿qué minifalda? Chiquifalda. Casi era el puro cinturón, dice. Y cuando llegó a la congregación, los sugieres o los edecanes corrieron con una manta y la taparon. No, tápese, ¿cómo viene así a la casa de Dios? Y ella pues se sintió ofendida de que le hayan dicho eso y pues vámonos, ¿no? Estuvo en la reunión, pero se fue molesta por todo eso. Y bueno, pues predicaban tanto de legalismo, de que qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Muchas de las veces esto se vuelve el cristianismo, te dan una lista de reglas, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero no se vive el Evangelio real. Jesús viene a cambiar vidas, viene a transformar vidas. Si nosotros le decimos a la congregación, todos tienen que venir con suéter rojo, todos van a venir con suéter rojo, pero eso no los lleva a la presencia de Dios. Eso no te lleva a una intimidad con Dios. Muchas de las veces es lo que se predica. Esta mujer volvió a ir a otra congregación, se aferró y se vuelve a llevar su cinturón, bueno, su minifalda. Pero ahora se predicaba el Evangelio, la presencia de Dios, el amor de Dios. Y cuando se predicó eso, ahí en ese lugar ni la taparon. Órale, si quieren traer encuerada, entren encuerada. Y se metió así a la congregación y empezó la predicación, la alabanza, y hubo un momento que ella se sintió avergonzada de estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ella dijo, nunca más vuelvo a venir a la presencia de Dios así. Pero es diferente cuando una persona cambia, toma una decisión sobre su vida, y no lo hace solamente por apariencia, porque le dieron las reglas. ¿Se entiende esto? Y esto es tan importante porque estamos viendo todavía la paja en el ojo del hermano y no entendemos lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, y esto es lo que Dios quiere para nosotros, pero muchas veces nos entretenemos tanto en esto. Vamos ahí a Hechos 9:22. Quiero que quede claro esto, porque te voy a hablar acerca de los cristianos. O sea que voy a hablar de los cristianos. Hace tiempo estaban en la congregación y estaba la alabanza ahí donde íbamos, y estaban cantando y había unas personas que se asomaban, ¿no? Y pues, ¿qué hay ahí? ¿Qué haces? ¿No? Y se asomaban. Y entonces salieron los edecanes y pásele. No, gracias. Y se asomaban, ¿no? Pues, ¿qué tanto cantan y aplauden? Y le dice, pásenle. No, dice, pero ¿qué hacen aquí? Y el edecán bien emocionado le dice, aquí hablamos de Dios. Dice la persona, si hablan de Dios, ¿que no hablarán de uno? Vámonos. Bueno, te quiero enseñar esto porque vamos a hablar de los cristianos, ¿sí? Dice ahí en Hechos 9:22,
le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Y fíjate, tan solo en ese texto nos habla acerca. ¿No es Hechos 9? 22 dijo usted. 9:2, perdón. Estaba viendo a ver si estaban despiertos, perdón. 9:2. ¿9:2? Sí, perdón. No, el que estaba dormido era yo. ¿Ahora sí? ¿Sí es ese? Sí, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Y fíjate ahí, parecía algo tan sencillo, pero dice hombres y mujeres de este camino. A los cristianos, antes de llamarles cristianos, se les conocía como los del camino, haciendo alusión a Jesús, a esa declaración que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí en este texto resalta esta parte. Mira, vamos ahí a Hechos 11:26. Se les conocía como los del camino, pero fíjate aquí en Hechos 11:26. ¿Estamos ahí? Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Primero se les conocía como los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eran los del camino. Ahora se les conoce como cristianos porque han seguido a Cristo. Y hoy muchos pueden decir: es que yo soy cristiano, y ponerse el título de cristiano. Pero un cristiano es el que sigue las enseñanzas de Jesús. ¿Para aquel que ha decidido seguir a Cristo? Vamos ahí. Y hablar del Evangelio es poder entenderlo en todos sus sentidos. Mira, vamos a Mateo 21, 31 y 32. Muchas de las veces me dicen: ¿por qué nos revuelve? ¿Por qué nos dice una cosa y después sale con otra y ya no sabemos ni qué creer? Mateo 21, 31 y 32. Jesús está hablando aquí con los fariseos, con los maestros de la ley, y les da una parábola. Y aquí en el versículo 31, ¿ya estás ahí? Amén. Dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Entonces, ¿cómo? A ver, ya no entendí entonces esta palabra. Pues, o sea, que hay que ser publicano o ramera para entrar a la presencia de Dios. Porque es lo que nos está diciendo la Escritura. Jesús les estaba diciendo a los publicanos, a los conocedores de las Escrituras, que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios. Van primero. ¿Será que Jesús nos está diciendo que hay que ser publicano o ramera o ramero para entrar a la presencia de Dios? Y es esto lo que yo quiero enseñarte el día de hoy, versículo 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. A ver, Jesús no está diciendo que le creyeran a él. Aquí Jesús está exaltando que se conozca a Juan, que le crean a Juan. Por fin, entonces, ¿con quién? ¿A quién le tengo que creer? ¿A Jesús o a Juan? Porque la dice que los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. ¿Qué le creyeron? ¿Qué hicieron? Ahí, Juan 1:29. Ahí está la respuesta, Juan 1:29. Juan 1:29. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se atrevió a decir tan gran declaración, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las rameras y los publicanos le creyeron y por eso obtuvieron salvación, porque ellos le creyeron a la declaración de Juan, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no el pecado, como era en la época, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que tenían que ofrecer un animalito para el perdón de pecados. Y se fue haciendo una costumbre ir ofreciendo sacrificios para perdón de pecados. Vamos a ver Levítico 4, del 1 al 7. Analicemos un poco la historia para poder entender qué fue lo que creyeron. Y esto es importante, porque el día de hoy, si tú crees en el Evangelio, tú eres limpio, tu nombre queda escrito en el libro de la vida. ¿4 del 1 al 7? Sí, Levítico 4, del 1 al 7. Esto era la ley, esto era para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare sobre el pecado, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano, quiero que tengas cuidado de esto, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es lo que tenía que hacer el sacerdote, ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio por sus pecados, por el pecado del pueblo. Pero el sumo sacerdote, ahí en Levítico 16, 11, vamos allí, Levítico 16, 11, dice la palabra de Dios, y hará traer Aarón, que era sumo sacerdote, el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahora pásate al versículo 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ve esta parte, tal vez ahorita no te caliente por qué tanto sacrificio, porque por tu pecado tenías que hacer sacrificio. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, y el pueblo de Israel lo entendía, y ellos ofrecían sus sacrificios para ser limpio de pecado. Nosotros ya no tenemos que hacer ese sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese sacrificio que nos limpia de pecado, cumple los requisitos de ser ese Cordero de Dios. Tenía que ser sin defecto, sin pecado. Tenía que ser macho, Jesús es varón. Tenía que ser primogénito, Jesús es primogénito. Cumple todos los requisitos para limpiarte de tu pecado. Y por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién era Juan? ¿Por qué era tan importante que Juan hiciera mención de esto? Mira, vamos ahí a Lucas 1:5.
Esto es muy importante para que puedas entender la salvación. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Y esto a nosotros qué? ¿Por qué Lucas escribe acerca de todo esto? Porque Juan el Bautista descendía de una familia de sumos sacerdotes. Y Juan el Bautista era el único que podía reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque se cumple en el Nuevo Testamento lo que el Señor nos ha querido revelar. Juan era sumo sacerdote. Y tú me podrás decir, no, a ver, momento. Nos dice la Escritura que en el templo estaba Caifás, estaba Anás, que eran los sumos sacerdotes, pero ellos no eran del linaje de Aarón. Búscale por donde quieras, no eran del linaje de Aarón. Y Juan era el único sumo sacerdote del linaje de Aarón. Y por eso Juan podía reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quieres estudiar el tabernáculo, es tan impresionante, de verdad es una riqueza poder tener la palabra de Dios. Tan solo nos dice la palabra de Dios que el tabernáculo tenía una cortina de lino, y esta cortina tenía que tener 3 colores, porque el Señor lo pidió. Le dijo a Moisés que así como lo vio, la visión que tuvo, la visión celestial, tenía que ser en la visión terrenal, una cortina azul, púrpura y escarlata. Y cuando tú empiezas a estudiar todo esto, te das cuenta que esto es el Evangelio, las buenas noticias. El azul, Jesús en su bautismo. ¿Por qué es tan importante el bautismo de Jesús? Porque Jesús recibe el pecado de la humanidad. Jesús tenía que ser reconocido por Juan el Bautista. Cuando tú lees esto, te das cuenta que el sumo sacerdote tenía que tener un efod color azul, y aparte tenía una diadema que decía santidad a Jehová, y esta diadema tenía que ser sostenida por un cordón azul. El azul que tiene que ver con el bautismo de Jesús, que nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Si después de esto tú te sientes pecador, ya no hay más sacrificio que hacer. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Pero nos dice que también tenía el púrpura, el escarlata. El escarlata significa la sangre de Jesús. La sangre que Jesús derramó en esta cruz. Y el púrpura, Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces tan solo la cortina te hablaba de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Después puedes entrar por la puerta y nos dice la Escritura que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú tocas las 3 puertas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, la primera puerta es el camino, la segunda puerta es la verdad y la tercera puerta es la vida. Jesús es ese tabernáculo. Entonces, ahora la palabra empieza a tomar sentido. Y todavía tenemos dudas acerca de todo esto. Bueno, pues Jesús era la sombra, la Biblia era la sombra, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Vamos a Malaquías 4:5. Estamos aquí, Malaquías 4:5. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga,
el día del Señor, grande y terrible. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, es el último libro de los profetas. Y él dice, por parte del Señor, que él enviará a Elías antes que venga el día del Señor. ¿Por qué era tan importante mencionar a Juan el Bautista? Vamos ahí a Mateo 11, 14. Y el que está hablando ahí es el Señor Jesucristo. 11, 14. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando. Y si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista era ese Elías que tenía que venir antes que él. Estaba cumpliendo la palabra de Dios. Tal vez todavía no le encuentre sentido. Vamos a regresarnos a los versículos, Mateo 11, 7. ¿Sí? Dice ahí la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Fíjate esto. Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice? Mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando el Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y aquí te das cuenta lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, para que no te equivoques. Juan tenía que anunciar quién era el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Juan dio testimonio de quién era, y Juan no era cualquier persona, él era un sumo sacerdote, le pertenecía ser sumo sacerdote. Anás, Caifás, todos aquellos que estaban en esa época en el templo, ellos pagaban y decían: ¿cuánto por ser sumo sacerdote? Pues te salen tanto, pues ofrezco tanto, pues órale, éntrale. Pero ya no era del linaje de Aarón, como lo que Dios había elegido. Y ahora Juan sí desciende de una familia de sumos sacerdotes. Su padre era sumo sacerdote. Entonces con esto te das cuenta que el Señor todo lo tenía establecido para que no te confundieras. Y hoy tenemos toda la revelación, toda la palabra para vivir como hijos del Rey. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero que vayas ahí a Éxodo, capítulo 19. Sí. 19. ¿Sí? 1. 19, 5, 6. Esto el Señor está diciendo acerca del pueblo de Israel. Esto no somos nosotros, estos son los israelitas. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes, ¿qué dice? Y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Y cuando nosotros vemos esta porción de la Escritura, por supuesto que puedes pensar que tú no cabes ahí. Por supuesto que existe esta palabra y dices: pues yo no soy del pueblo de Israel, yo no soy israelita. Pero ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Ellos no quisieron seguir las enseñanzas de Jesús. Ahora vamos ahí a 1 de Pedro 2:9.
Y esto sí es para los cristianos, y esto sí es para los hijos de Dios. Primero de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son, ¿qué dice? No se escucha. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate el 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, es tiempo de recibirlo. Si hay alguien que no había creído el Evangelio, pero hoy lo cree, es tiempo de reconciliarse con Dios. Es tiempo de que tu nombre se escriba en el libro de la vida. Es tiempo que te puedas proclamar un hijo de Dios, que puedas decir soy cristiano por convicción, no solamente porque quiero llevar un título, no solamente porque voy a una reunión con cristianos, porque si vas a un estacionamiento no por eso eres un carro, no porque estés con cristianos por eso eres cristiano. Tienes que estar convencido. Si nunca le has pedido a Jesús que sea tu Señor, que sea tu Salvador,